Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre economía y acción humana. En esta sesión introductoria les voy a exponer a ustedes, en primer lugar, de qué vamos a tratar en este ciclo. A continuación, por qué eso que vamos a ver puede tener mucho interés y mucha utilidad para ustedes. Interés y utilidad en varios sentidos, como van a ver más adelante. A continuación, les voy a decir cómo eso que voy a exponer, lo voy a exponer, por qué método y de qué manera y por qué. Y finalmente, les explicaré brevemente desde qué punto de vista personal y académico y científico les voy a exponer lo que les voy a exponer, para que tengan ustedes toda la información completa desde el principio. Comenzamos, por lo tanto, ¿de qué vamos a hablar? Bien, ustedes sin duda se dan cuenta, a lo largo de varios años, y desde luego de los últimos, de las enormes transformaciones que está sufriendo nuestra sociedad. Cuando digo nuestra sociedad me refiero en primer lugar a la sociedad española, con ciertos matices al resto de Europa, con algún matiz más a las sociedades del mundo más parecidas culturalmente y desde otros puntos de vista a la nuestra, que se concentra muy principalmente en América. América comprende desde Canadá hasta el sur de Argentina y de Chile. Toda América. Y otros lugares, pero principalmente estos. Y luego está el resto del mundo. Por eso el resto del mundo parece como en los antiguos anuarios estadísticos que ponía, por ejemplo, continente e islas adyacentes. Por supuesto es parecido. Solo aquí las islas adyacentes son, el resto del mundo, una cantidad enorme de gente de todo tipo, raza, lengua, credo, cantidades ingentes, de gentes muy distintas entre sí, no un poco distintas, muy distintas. Bien, de eso, de esas sociedades, no voy a hablar. No porque no tengan interés, que lo tienen extraordinario, sino porque contratar lo que tenemos que, en primer lugar, les he dicho, tenemos más que suficiente para los propósitos de este ciclo de conferencias. De modo que si ustedes observan o examinan la evolución de la sociedad española y en general europea en los últimos años, no pueden por menos de darse cuenta del flujo y diversidad de transformaciones que se pueden constatar, de todas clases. Es como una especie de cosa caleidoscópica y multicolor, que se mueve todo el rato. Aparecen y desaparecen imágenes, se transforma todo. ¿Y qué se transforma? Pues todo. Desde los fundamentos más esenciales de la sociedad europea, por ejemplo, las concepciones de qué es un ser humano, por ejemplo, de qué está bien y qué está mal, por supuesto los ordenamientos jurídicos, por supuesto las poblaciones, los modos de trabajo, las cosas a las que se trabaja, qué se come y qué se bebe y cómo y cuándo, y así sucesivamente. Son transformaciones que os digo a ustedes que afectan desde la raíz de la sociedad hasta los elementos más visibles externos. Se han ido produciendo de un modo menos visible para la mayor parte de la gente en los últimos ya muchos años y de modo aceleradamente visible en los últimos. Claro, aquí deben ustedes considerar la realidad que está por ahí, donde esté, y los sujetos que la percibimos. Perdón. La primera cosa que llamar la atención es que de esa realidad los sujetos que la percibimos no vemos ni lo mismo, ni de la misma manera, ni por los mismos motivos.
Ustedes dirán, ¿cómo que motivos? La realidad se ve sin motivos. No. La realidad se ve a partir de una cierta instalación de cada persona, término que voy a aclarar un poco más adelante, y aunque la realidad es la misma, no se percibe lo mismo según cuál sea la intencionalidad de la persona, qué quiere hacer. Hay zonas de la realidad que permanecen ocultas por motivo de desconocimiento, o por motivo de falta de medios, o pues sencillamente porque están ocultos. Pero hay zonas de la realidad que el sujeto no ve porque su modo de mirar la realidad le impide verlo. Así que toda esa especie de movimiento caleidoscópico radical y cada vez más acelerado y que toca más de cerca a la gente en muchas dimensiones, aun dándose cuenta de que está pasando algo de eso, no se ve por igual. Esa es la primera cosa que tenemos que tener guardada en la cabeza. Ante semejante cosa, estas transformaciones, seguramente ustedes se preguntan cosas. Pero de nuevo se preguntan cosas en parte común, en parte distintas, y esas cosas se ven unas mejor que otras. Hay un tópico que ustedes habrán oído muchísimas veces, y es que, bueno, no es la primera vez que esto pasa. El mundo se mueve, evoluciona. Bueno, eso es falso. El tipo de transformación que está sufriendo Europa en todas sus dimensiones, incluida la naturaleza de la población, no tiene precedentes. Ni la caída del Imperio Romano, ni la caída de Bizancio, nada de eso. Absolutamente nada de la historia conocida de Europa desde hace muchísimo tiempo. Porque es una especie, visto de manera analítica, sistemática, cosa que tenemos la ocasión de ver mucho más adelante, es como si hubiese habido una implosión transformadora muy fuerte y que afecta a todo. Entonces surgen preguntas de los tipos más diversos, desde cómo es posible que esto, y se refiere a una parcela de la realidad, por ejemplo, al tipo de gente que gobierna las naciones europeas, España me parece a mí que es un ejemplo perfecto, desde eso hasta... Pero si es que ya no sé a quién dirigirme para este tema. Preguntas, pero ¿cómo es posible que se destruya tal cantidad de cosas? ¿Quién manda aquí? ¿Cómo se ha reducido mi poder de compra? Porque ahora me pongo a pensar en el pasado y veo que con el mismo trabajo que hago ahora, incluso menor, podía hacer muchísimas más cosas. Y así sucesivamente. A un plano un poco más complejo, gente que tiene oportunidad y capacidad para hacerlo dice, vamos a ver, por ejemplo, refiriéndonos a España, pero ¿cómo es posible que se haya producido una concentración brutal de ingresos y de riqueza en una parte no muy pequeña, pero pequeña de la población, y un enorme empobrecimiento de otra? ¿A qué se debe esto? Pero no se había acabado eso del comunismo. ¿Pero cómo es posible? Resulta que hay candidaturas comunistas triunfantes en multitud de países. Otros que han sido instruidos en sus centros de estudios y en las creencias del liberalismo económico, se preguntan, pero vamos a ver, esto del descenso del Estado y el aumento del mercado, eso no parece ser que se manifieste mucho. Por otra parte, las personas que tienen una orientación mental de otro tipo se exclaman,
¿cómo es posible que haya esta omnipresencia del capital? Y las cosas más extraordinarias. No digamos nada de temas como la religión, la cultura, todo ese tipo de cosas, las costumbres. Entonces, si entrar en valoraciones de qué es mejor, qué es peor, qué es bueno y qué es malo, si entra en eso, hay que constatar un proceso de transformaciones extraordinario que da lugar a preguntas. Tiene preguntas muy prácticas, ¿y yo ahora qué hago? Hasta preguntas de más calado. Habrán ustedes escuchado, o muchos de ustedes lo han dicho, ¿qué futuro dejamos a nuestros hijos? Por ejemplo. O cosas de ese tipo. Ahora bien, en ese acto de percepción y valoración hay varios elementos que tenemos que distinguir con claridad desde el principio. El primero, que es básico, pero en sentido estricto, que es la base, es la instalación personal de cada uno. ¿Qué es eso de la instalación personal? ¿Dónde está cada cual en cuanto a información, hábito de pensar, conocimientos, tipo de vida, tiempo disponible, grado de satisfacción por su vida cotidiana o de insatisfacción, nivel de conflicto personal? Todo ese tipo de cosas configura una instalación en la cual y desde la cual contempla los cambios, en este caso cambios, de la realidad. Y esa instalación es elemento fundamental para la percepción de las cosas y para su valoración. Bien, esto es el elemento básico. No es que hay una especie de término medio homogéneo, no hay un término medio homogéneo. Si se estudia detenidamente esto, se ve la enorme diversidad de instalaciones personales que hay. Esto como base. A continuación, en esa percepción hay varios elementos distintos. El primero, no porque sea primero cronológicamente, sino porque es más inmediato, es la valoración. Me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, es justo, es injusto, corresponde con lo que yo podía esperar, no corresponde, quién lo iba a decir, todo ese tipo de cosas. Esto pertenece al orden de la valoración. Y responde a los criterios de qué es bueno, qué es malo, qué es preferible, qué no es preferible, todo ese tipo de cosas. Por otro lado está el conocimiento y la capacidad de juicio. Conocimiento y la capacidad de juicio se refieren a, por una parte, conocimiento de la realidad fáctica, de lo que hay, es decir, de cosas muy sencillas, como por ejemplo, ¿Madagascar está lejos de Islandia o no? ¿En Tomelloso nieva todos los días en agosto o no? Cosas así. Desde eso a tener una idea cabal de, por ejemplo, si lo que cabe esperar para sus hijos en cuanto al lugar de vivienda es parecido a lo que ustedes han tenido o no. Por ejemplo, si conviene contratar una hipoteca de tal tipo o no. ¿Cómo va a estar el mercado de trabajo, para qué sé yo, para tal tipo de ocupación? Esto pide un cierto conocimiento de la realidad. Y de nuevo, este conocimiento está en gran parte condicionado por la instalación de la persona, desde qué punto de vista y en qué estado general ve las cosas, y por su capacidad de juicio. Y tenemos
el último de los que voy a tratar en este ciclo, nivel de conocimiento, que es la pregunta por las causas. Voy a utilizar ese término, que es un término bastante común, aunque no es exactamente el mejor posible, pero es más que suficiente para llevar la idea. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué baja tal cosa? ¿Por qué sube la otra? Claro, ustedes ahora combinen todo eso. Información básica, capacidad de juicio y pretensiones de conocimiento de las causas. Si mezclan estas cosas, se dan cuenta de que hay un espectro increíble de posibilidades de percepción, unas más acertadas que otras. Si a esto le añaden ustedes los elementos de valoración bueno, malo, justo y injusto, se encuentran ustedes con una fragmentación indescriptible. Así que estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y así, por ejemplo, pueden ustedes encontrarse, como hechos se encuentran, ante las más diversas situaciones. Vamos a empezar poniendo ejemplos un poco exagerados y vamos a ir después a cosas un poco menos exageradas. Imagínense ustedes que por la Castellana, por ejemplo, a la altura, qué sé yo, entre Cibeles y no, Cibeles no, la Puerta de Alcalá y Colón, por ejemplo, un buen día ustedes van por ahí y ven a dos dinosaurios caminando. Pero dos dinosaurios, ¿eh? No dos dinosaurios virtuales, ni dos dinosaurios hechos con imágenes... No, dos dinosaurios. Que súbitamente, sin saber cómo ni por qué, están ahí, los dos, bufando, andando. Bueno, les podrá parecer a ustedes muy exagerado lo que les voy a decir, pero no lo es tanto. Si en ese caso tan extremo hubiese una población suficientemente grande en los entornos de donde están estos bichos, ustedes condujesen una encuesta, una sistemática, como la que se hace en sociografía o en etnografía, obtendrían unos resultados extraordinarios. Por ejemplo, comparece don Cirilo del Olmo y le preguntan a ustedes, oye, ¿esto qué es? No sé, será una cosa nueva. Y sigue andando. Aparece otra persona y le preguntan, ¿esto qué es? Ay, pues, uy, qué monos. Ay, qué bichos tan graciosos. Aparece otro y dice, esto no puede ser verdad. Pero si son dinosaurios, si ya no hay dinosaurios de hace muchísimos años. ¿Pero dónde han salido estos dinosaurios? Pero aquí no termina la cosa, es que el de al lado puede perfectamente decir lo siguiente. Bueno, es que ahora con esto de la diversidad biológica se han vuelto a crear dinosaurios en unos centros especiales que hay, qué sé yo, en Manchuria, ¿verdad? Y se está experimentando la nueva diversidad. Y digo, usted, pero vamos a ver. Claro, uno de los bichos arremete contra 7 u 8 personas y naturalmente le deja hecho papilla. En ese momento, pero solo en ese momento, comienza a haber una cierta unanimidad relativa sobre el tema central. Oiga usted, ¿es raro o no es raro que haya dinosaurios? La primera pregunta normal sería decir, oiga usted, qué cosa más rara. Esto es extraordinario. Bien. Si en lugar de dinosaurios ponen ustedes muchas de las cosas a las que me he referido y otras a las que no me he referido, las respuestas son parecidas. Pero tal cantidad de dinosaurios y de cosas raras producen estados de angustia, de indecisión, de no saber a qué atenerse, incluso en personas que están, por su instalación precisamente,
por su modo de vida, por las capacidades que tienen, por cómo les va, por cómo está su ánimo, que tienen el juicio sumamente amortiguado, que ya no tienen casi capacidad activa de sorprenderse por nada. Que todo les parece más o menos que puede ser. Fíjense ustedes la pluralidad. Y esto sucede en cosas cotidianas y cosas complejas. Esto produce, pues, lo que produce, como puede usted observar, un enorme estado de perplejidad, estados de angustia, estados de no saber a qué atenerse, decisiones muy frecuentemente erróneas, escepticismos continuos y algunos otros efectos que se pueden medir perfectamente, como por ejemplo el aumento de los suicidios. Por ejemplo, porque hay muchas más cosas. Entonces, ante todo esto, cabe preguntarse, ¿es posible hacerse alguna idea consistente que permita a gente normal, es decir, gente que tenga unos niveles de información, juicio, etcétera, vamos a llamarlos normales, medios, formarse algún criterio que le permita saber dónde mirar y sacar conclusiones? Respuesta, la mía, sí, es posible. Es perfectamente posible. Ahora bien, para adquirir ese conocimiento al nivel que es factible, que es al que yo creo que se puede aspirar en general, salvo personas que se dediquen a estudios especiales, para aspirar a ese conocimiento hay que partir de un elemento principal. Y este elemento principal es que cualquiera que quiera entender de una manera racional y hacerse una idea y comparar y ver más de lo que usualmente se ve, tiene que satisfacer una condición necesaria. No suficiente, pero necesaria. Y esto exige, en muchísimos casos, una especie de pequeña mutación personal. Tiene que tomar la disposición firme y llevarla a cabo de hacer las siguientes cosas en la cabeza y en el corazón. Fíjense que digo cabeza y corazón. Primero, querer entender. Querer entender. Y no parar hasta que lo entienda. Eso para empezar. Segundo, tener paciencia. Si se quiere conformar con recetas, con lemas y preceptos como los que se encuentran a miles en libros, se publican cada año sobre las cosas más diversas. Entonces ni esto ni nada de este tipo les vale para nada. Porque sencillamente no quieren ver la realidad y no quieren entenderla. Así que, primero, querer ver la realidad. Segundo, incurrir en la paciencia. Para mucha gente la paciencia es una tortura porque no está habituado a tenerla. Paciencia. No saltarse ningún paso. A continuación, el ánimo de admitir desde el principio que uno puede estar equivocado en lo que cree. Que es posible que yo esté equivocado. Y que por consiguiente debo estar abierto, si quiero entender, a otro tipo de explicaciones y de informaciones, sin por ello perder mi capacidad de autonomía, sino sencillamente oír otras cosas. Estas son las condiciones principales para poder entrar por el pórtico de cualquier camino que lleve a una mejor comprensión de la realidad.
comprensión que en una parte proporción altísima de casos será con el fin de tomar mejores decisiones. ¿Qué son mejores decisiones? Decisiones que lleven de un estado peor a un estado mejor. ¿Es posible semejante cosa? Sí. Si se cumple esto, sí. ¿Cómo? Vamos a ver. Estas son las disposiciones que tiene que tomar la persona que quiera tener una visión, o unos instrumentos de visión, mejor dicho, coherente y abarcante sobre cómo se mueve la sociedad, cómo se mueven las personas y cómo, por así decirlo, funciona el sistema social. Pero claro, hay otro conjunto de condiciones que tienen que quedarse en la persona que pretende poder impartir este conocimiento. La primera de las cuales es saber algo de eso. Pero saber algo de eso significa haber adquirido previamente un convencimiento razonable y racional sobre que existe un sistema o un modo de acceder de manera orgánica y coherente a esa realidad. Claro, esto que acabo de decir no es evidente, porque hay cantidad de gente, pero cantidad de gente en la calle y en las universidades y en todos los sitios, muchas veces eminente, que no cree que eso sea posible. No, claro, a lo más se puede aspirar a saber un poquitín de por aquí, y un poquitín de por ahí, y un poquitín de más allá. Es una postura extremadamente frecuente. ¿Podría ser verdad? Podría ser verdad. Pero no es verdad. Sí se puede tener una comprensión, una percepción, primero, una comprensión después, relativamente orgánica y coherente del conjunto de la vida social. Y eso es exactamente, primera formulación, de lo que vamos a tratar en este pequeño ciclo de conferencias. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues esto lo vamos a hacer de un modo que a muchos de ustedes les va a parecer particularmente duro, pero es que las vías del conocimiento verdadero no suelen ser muy simples. Vamos a descomponer todo lo que he dicho antes. Instalación. Aquí la instalación o un acceso a una instalación propicia para ver y entender está cumplido desde el momento en que entra por este pórtico, ha tomado la decisión y determinación firmísima de abrir su corazón y su cabeza y poner en situación de interrogación y en situación de escucha y en situación de pensar. Y por consiguiente está dispuesto a tener paciencia y todas esas cosas. Esto hace que la instalación personal, sea cual fuere, quede en cierto modo transformada lo suficiente como para poder entender estas cosas. Así que eso ya lo dejamos de lado. Una vez que hemos dejado eso de lado, volvemos a retomar todos los elementos que hemos dicho. Juicios de que es mejor, que es peor, que es justo, que es injusto, todo eso. Por aquí. Por aquí, conocimiento fáctico. Y por aquí, pretensión de conocimiento acerca de las causas. Vamos a examinar cada una de estas cosas. Lo que se refiere a bueno, malo, mejor, peor, todo eso, es un tema capital, en el que yo no voy a entrar de una manera ni plena ni muy notable en este ciclo.
¿Por qué? Porque metodológicamente hay que hacer las cosas por etapas. Primero, saber o intentar saber qué hay. Esto del sistema de evaluación es una cosa complejísima, que luego merece toda la atención. Es lo que frecuentemente se estudia en los cursos o lo que sea, ¿no? De ética y de moral y todo tipo de cosas. Bueno, esto es fundamental. Esto de momento lo dejamos. Siguiente asunto. Conocimiento fáctico. Esto es una cosa que llama mucho la atención a la gente que ha entrado en este pórtico. O sea, en este pórtico, pues sacan el aparato, el teléfono portátil y dice, vamos a ver, ¿cuánta gente en China sabe tocar el acordeón? Le dan la tecla y dice, 250.000. Ya con eso ya sabe, ya está. ¿Dónde nació, no sé, don Francisco de Quevedo? Ahora, claro, esos instrumentos, otras cosas de mayor complejidad no las proveen. Pero hay gente que con eso se contenta. Bueno, los que no se contentan con eso necesitan mucha información. ¿Información acerca de qué? De cantidad de cosas. Pero información de ahora, sí, de ahora y de antes. Porque resulta que la realidad, es decir, tangible, se puede coger como esta pluma, se acaba con la actualidad, de momento, y empieza hace muchísimo tiempo. Bueno, pero no me hable usted del pasado. Pues mire usted va a un médico, el médico le examina, y no solamente lee a usted el pasado, es que en muchos casos le pide un informe genético. Y hay mucho pasado de eso, ¿eh? ¿Por qué hace eso? Yo recuerdo que un antiguo estudiante mío, del doctorado, era la época del primer asalto a Irak, a la República de Irak, hace 1991 o una cosa así, no me acuerdo bien. Este estudiante mío era de ahí. Y entonces, pues iba, venía, en fin, una cosa extraordinaria, ¿no? Y de vez en cuando contaba alguna cosa. Bueno, pues me contaba que el rector de una universidad importante de la capital había tenido unos coloquios con las fuerzas de ocupación. Y una de las cosas les había dicho lo siguiente: oiga, ¿ustedes saben lo que es esto? Toda la zona que va desde el actual Líbano, hasta la India y lo que ahora se llama Pakistán, toda la zona, Líbano, Siria, con las denominaciones actuales, Siria, Jordania por debajo, un poquitín así, Irak, antigua Mesopotamia, Persia, Afganistán. Ahí llegamos a los pasos, Giver y todo eso, que ya conducen a la India y Pakistán. Esa zona, eso es indescriptible. Lo que pasa ahora ahí, y lo que pasó hace 10 años, y 20, y 30, trae causas muy antiguas, premodernas y modernas. Y quien no tenga un conocimiento cabal de eso, puede no entender multitud de cosas. Pero hombre, por Dios, don fulano, por el menudo plan. O sea, que no me puedo contentar con lo que pasó cuando se instala el entonces reino de Irak. Reino, no. Hay que saber muchísimo eso. Pues vaya plan, sí. Inciso pequeño, la ciudad de Damasco,
existía, ya era una ciudad antigua, en época de Abraham. Yo no les digo más. O sea que sí, información necesaria, según para qué. Pero en general, para muchísimas cosas, puede ser muy grande. Y por otra parte, exponer todo eso es bastante interesante. Y a la gente le suele interesar. A mucha gente, a otros no les interesa absolutamente nada, pero a mucha gente sí. Tampoco vamos a hablar de eso. No, no. Puedo hacer alguna ilusión, como alusión ilustrativa, de vez en cuando, ¿ah? Como esta que he hecho del Almustansirilla, la universidad esa. Ilustrativa. Pero no vamos a hablar de eso. Pero hombre, por Dios. Pero vaya, hombre, no. ¿Por qué? Pues por la misma cosa que antes, con otro tema. Porque metodológicamente no conviene hacerlo antes ¿de qué? Del final. Que son la pregunta por las causas. Les he dicho a ustedes que eso de las causas es una denominación interesante, que está bien, que es de uso común, pero un poco imprecisa. La pregunta por las causas es lo mismo que preguntarse por la naturaleza mediante la cual se genera, por la acción humana, la realidad histórica. Claro, es posible que muchos de ustedes digan, pues vaya plan, vaya tostón. Pero habíamos quedado que los que entraban por este pórtico habían adquirido el serio compromiso de querer llegar hasta el final y por tanto empezar. Y tener paciencia. Y dilatar su corazón y su cabeza. ¿Y por qué se empieza por ahí? Pues se empieza por ahí porque es lo más fundamental. Y del conocimiento de eso depende, entre otras cosas, la capacidad de recibir la información. Precisamente. Es al revés lo que parece. La información se aprehende de coger y se procesa según la pretensión de conocimiento que se tenga de las causas de las cosas. Y por eso hay que empezar por esto último. Claro, es muy posible, incluso probable, que mucha gente ya se haya bajado del tren y decía, mire usted, yo había decidido entrar en este pórtico de los conocimientos, pero claro, a este precio no, porque se me... Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Exactamente esto. Vamos a hablar principalmente en este pequeño ciclo de cómo está hecha la naturaleza de lo social que empieza por las personas. Eso es exactamente lo que vamos a ver. Acción humana y economía. Ustedes dirán, bueno, pero también hay sociología y antropología. Sí, claro. De todo eso vamos a hablar. ¿Qué les voy a exponer yo aquí? Les voy a exponer unos elementos para que ustedes puedan identificar cómo se puede concebir en general la acción de las personas, la interacción entre las acciones, cómo esto genera realidad histórica y cómo aquí entra la economía, el poder, el conocimiento, la cultura, todo perfectamente ordenado y localizado. Con la propiedad adicional, esto es como un plus, ¿verdad? Y es que esto que le voy a exponer a ustedes sirve para acomodar y comparar cualquier teoría alternativa. Es decir, que este esquema de análisis que yo les voy a exponer a ustedes
Vale, a un señor para comparar las explicaciones del marxismo clásico con las del marxismo analítico, con las del liberalismo, es decir, con las que sean. Puede ver y comparar. Tiene una estructura suficientemente amplia y suficientemente, vamos a llamarlo así, profunda, como para que sea plataforma adecuada para no solamente ver, sino comparar puntos de vista o convicciones teóricas diversas e incluso contrapuestas. Es posible que ustedes digan, oiga usted, eso es, vamos, el bálsamo de Cienabras. Es una cosa extraordinaria. ¿Pero eso existe? Respuesta, sí. Lo guardan ustedes si tienen la paciencia y el interés suficiente para seguir el ciclo. Si esto lo hacen, van a adquirir ustedes un nivel de comprensión y acceso a la realidad que les va a permitir no solamente empezar a intentar dar respuesta a preguntas, sino formularse preguntas que acaso no se habían formulado nunca. Bien, ¿y esto a quién puede interesar? Pues yo creo que a todo el mundo. ¿Se requieren profundos conocimientos? No, no se requiere ningún profundo conocimiento. Se requiere un propósito claro y definido de entrar por este pórtico. Apertura de corazón y de cabeza. Ánimo de seguir los razonamientos. Paciencia con la longitud de las etapas. Y desde luego se recomienda la buena intención. La buena intención es muy importante. La buena intención facilita mucho el conocimiento. Así que ese es el asunto. Ahora bien, dicho esto, evidentemente, cuanto menos más hábito de pensar se tenga, mejor. Cuanto más tranquilidad haya en casa, mejor. Cuanto menos fastidio esté uno, mejor. Cuanto más horas esté, pues mejor. Cuanto más culturas tenga, mejor. Si además uno dispone de un conocimiento de 10 o 12 lenguas, pues mejor que si no dispone de ninguno. Y así sucesivamente. O sea, si uno tiene una experiencia de la vida dilatada, pues mejor. Pero esto valdrá para todas las generaciones, sí. Asunto distinto es que los efectos y los requerimientos de entrada puedan ser distintos. Pero aquí se lleva uno las sorpresas mayores. Porque claro, yo conozco señores de más de 90 años que parece que se les ha olvidado todo lo que han aprendido en su vida. Y jóvenes de 20 años o de menos que sí se formulan preguntas, aún no disponiendo más que de una mínima parcela de información y de experiencia personal. Son, acaso, dos posiciones un poco excéntricas, pero se dan las dos. Así que todo el mundo. Esto vale para liberales de la mano invisible, para los que creen en otro tipo de mano invisible, que es la mano que tiene la pipa, los que tienen la sartén. Hay unos que creen en la mano invisible esta de Adam Smith, o más especialmente de los señores Adam Smith. Pero hay otros que creen en otra mano, la mano visible, que es la mano del Estado, o la mano de la vanguardia. O sea, son dos manos distintas. La segunda suele ser más efectiva que la primera, según pueden ustedes experimentar cotidianamente. Para los que no creen nada, para los que tienen una versión equidistante, es decir, no tienen ninguna. Bueno, yo estoy entre esto, no ninguna. Para cualquiera que quiera, partiendo de la hipótesis de que puedo estar equivocado o puedo tener una formación insuficiente, partiendo de esa premisa y aceptando las consecuencias, era exactamente igual. Absolutamente indiferente.
está abierto a cualquiera que aprenda esa vía. Ahora, finalmente, ¿desde qué posición científica y personal les voy a exponer esto? Esto es lo que tengo que decir. Bien. Hace muchos años, cantidad de años, se veía en ciertas instituciones académicas. Yo he llegado a ver, ya no sé, yo he llegado a ver, en las paredes. Profesor, doctor, no sé qué, profesor, doctor, tal. Entonces preguntan, ¿y a qué se enseña en esta casa? Respuesta, lo que sabe esta gente. Entonces, se suponía, y en general era cierto, que esa descripción generalmente era una etiqueta con un contenido fiable. Es decir, que se ponía, pues qué sé yo, don Gumersindo del Olmo, que va a explicar prehistoria. Pues normalmente don Gumersindo del Olmo sabía prehistoria, según había demostrado. Y ya se imaginaba uno, si tenía que era eso. Don Anacleto Ponceleta, ¿y qué explica este señor? Anatomía y organografía. Ah, bueno. Hoy en día la cosa es muy diversa, sumamente diversa, porque no hay exactamente esa situación. Bueno, punto de vista científico. Yo, señoras y señores, soy catedrático de teoría económica jubilado. Jubilado quiere decir que estoy jubilado administrativamente, lo cual supone la jubilación administrativa y una considerable restricción a los ingresos. Pero por lo demás, sigo trabajando exactamente igual que antes. Estudiar, pensar, escribir y enseñar. Exactamente igual. Con restricciones severas, económicas y administrativas. Teoría económica. Bien. Van a ver ustedes más adelante que eso da bastante más de sí, rentamente entendía la expresión, claro, bastante más de sí lo que parece. Y me he dedicado durante muchísimos años, claro, yo, las edades de los patriarcas del Antiguo Testamento no tengo, todavía, de momento, ya no tengo 600 años, nada. Pero ya tengo un cierto recorrido. Entonces, yo me he dedicado a investigar sobre estos temas y otros varios más. He escrito bastantes cosas, fruto de mis investigaciones, y he enseñado cantidad de cosas en cantidad de sitios. Licenciaturas, doctorados, másteres, ciclos de formación, conferencias, ese tipo de cosas, pues, cualquier cantidad. Muchas de las cosas que les voy a exponer a ustedes aquí, las he expuesto ya, a niveles distintos. Al que voy a exponer aquí, que es un nivel medio, ahora voy a hablar de eso, sin tecnicismo ninguno, a niveles mucho más complejos técnicamente, y a niveles de conferencia cuasi divulgativa, cosa que a mí personalmente no me gusta hacer. No porque no aprecie eso, sino porque me requiere a mí una especie de tensionamiento especial que no me requiere otro tipo de exposición. Pero lo he hecho muchas veces, pero muchísimas. Con resultados sorprendentes. Yo una vez iba a dar yo una conferencia que me habían pedido, es un personaje que tal vez salga aquí a colación, que muchos de ustedes conocerán por sus estudios, que se llamaba Keynes, era un inglés. A mí yo estoy ya un poco cansado de conferencias sobre esta gente, pero bueno, entonces estoy en Buenos Aires. Y ahí había una institución, no sé si la sigue habiendo o no, creo que sí, que se llamaba las remises y los remiseros. La remisa es una especie de taxis, pero en fin, de un nivel superior y de más confianza y trato más directo y todo eso. Entonces, yo una mañana
iba yo a una facultad y me venía a recoger el revisero al hotel. Era la primera vez que yo veía a ese señor, me lleva en taxi, de la revis, ¿no?, al sitio este, y entonces hablábamos, usted me dice, oye, usted va a dar una conferencia sobre Keynes hoy a las 6:30, ¿no? Y yo, sí, señor. ¿Cómo lo sabe usted? Porque yo no voy a llevar la conferencia. Ah, bueno, pues encantado. Y me dice, ¿yo podría asistir? Y yo, siempre sí, bueno, puede asistir. Estoy bienvenido, absolutamente. Pero es que no tengo boleta. Pues yo le invito a usted. Entonces usted, inmediatamente. Le digo, una pregunta, ¿usted por qué quiere venir a esto? Porque yo he leído sobre esos temas. ¿Qué me dice usted? Sí. En unos cursos de formación sindical de no sé qué, no me acuerdo, pero... Y claro, me interesa mucho. Estaré encantado que venga usted. ¿Podría venir mi mujer? También, sí, señor. Bueno, llega la tarde, estaba mi mujer, en esa ocasión, generalmente no, está en esas estancias tan lejanas, en cantidad de tiempo seguido, pues, pero esa vez estaba. Entonces coge el revisero y nos vamos a otra facultad, donde tenía que dar la conferencia. Entramos, tal, y aparece su mujer. Señora, saludo, pase usted, muchas gracias por venir. Entonces, se sientan y me da a pensar, vamos a ver. Cuando terminó la conferencia, tal, y al día siguiente que también me hizo un resumen de lo que él había entendido y para qué lo había sabido. No sabe, frecuentemente no calibra uno bien. Y por eso hay que tener, que las conferencias que son muy divulgativas, hay que pensarlas mucho, muchísimo. Pero también he dado conferencias de esas. También. Yo quiero adoptar un nivel medio. Ningún tecnicismo, ninguna fórmula, ninguna alusión a la historia del pensamiento necesaria, sí como ilustración tal vez, o como divertimento momentáneo. Le voy a dar a usted las ideas, conceptos, según los resultados, en una formulación sencilla. Ahora bien, requiere cierto esfuerzo entenderlo. Igual que requiere darlo, requiere entenderlo. Eso de que cualquier cosa se puede exponer simplemente será en el reino de Jauja. Yo en esta vida no lo he visto nunca. No, es que se puede exponer la teoría de no sé qué en 3 palabras simples. Eso es posible, pero yo solo lo he visto jamás. Es posible, pero será en otra galaxia. Pero luego, en la que yo conozco, no. Se pueden simplificar las cosas, se pueden hacer más accesibles, pero cualquier cosa que tenga un mínimo de complejidad requiere esfuerzo. Pero aquí no habrá tecnicismos y nada de eso. Eso era la instalación académica. Bien. ¿De qué escuela es usted? Pues respuesta, de ninguna de las que ustedes conocen, sino fruto de las, como es el caso de mucha otra gente antes que yo, fruto de mis investigaciones. Conozco un montón de escuelas y de cosas de esas y las he enseñado en universidades y cosas de esto, ¿no? Aquí las conozco, por eso puedo hablar de ellas. Pues yo no soy, ni soy una cosa ni soy otra. Es algo, vamos a llamar de esa manera, que va más allá de eso. Y por eso les hablo a ustedes como lo estoy hablando, con entera confianza y tranquilidad de ánimo de lo que les digo puede ser para su interés y utilidad. Esto es la instalación académica. Ahora, ¿cuál es la instalación personal? Vamos a llamarlo así, la instalación cosmovisiva. Cada persona tiene, ¿qué es cosmovisiva? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué cabe esperar? Todas las cosas. Todo el mundo tiene una cosa de esas.
Unos la tendrán más consciente, otros menos. Pero todo el mundo tiene. Y conviene, a medida de lo posible, saberla. Y en estos temas intelectuales es mucho más importante de lo que parece. Bueno, yo, señores, tengo la instalación cosmovisiva de la confesión de fe de la Iglesia Católica. Esa es la instalación cosmovisiva. Ahora bien, he llegado al descubrimiento empírico, tras un montón de experiencias, que en contra de lo que pudiese parecer, en qué consiste la semejante confesión de fe, es un asunto misterioso para la mayor parte de la gente, pero incluso de católicos que van a misa con frecuencia. Ahora no me puedo parar, ni ahora ni más adelante, hasta otro ciclo distinto, a ese detalle. Pero digo a ustedes esto, para una idea, aún sabiendo que para mucha gente esto será una información de difícil manejo. Bueno, pues eso es exactamente mi instalación. ¿Eso condiciona o acota la parte positivo-científica del conocimiento? Respuesta. No solamente no la condiciona ni no la acota, sino que la sustenta y permite una capacidad, una amplitud de campo que no permite, que yo sepa, ninguna otra instalación. Por eso, el cristianismo no es por casualidad que haya sido elemento fundamental en la generación de la cultura y de la ciencia, las dimensiones que ha sido. Como he dicho antes, ¿en qué consiste ese condicionamiento, ese sustento? En contra de lo que podría parecer, no es asunto muy generalmente conocido. Las visiones que se tienen de eso y de otras religiones es sumamente parcial y muy frecuentemente equivocado. Pero eso lo voy a entrar. Ahora bien, por tanto, ¿está esto circunscrito a miembros de la Iglesia Católica? No. Aquí son bienvenidos. Antes decíamos que eran bienvenidos aquí comunistas, liberales, intervencionistas moderados, intervencionistas no moderados, gente dada al latrocinio, también, siempre y cuando pase por el pórtico. Al latrocinio y al bandolerismo públicos o privados. Cuentistas, cualquier persona que asuma esta posición de buena intención y abrir el corazón y la mente, bienvenido. Ahora, católicos, protestantes, agnósticos, ateos, budistas, musulmanes, israelitas de diversos tipos, lamas tibetanos, las cosas, cualquiera, absolutamente cualquiera, se va a sentir perfectamente en sintonía. No sé si con las consecuencias de lo que voy a decir una vez que las piense, aunque espero que también, sino con el clima y marco intelectual y humano. No son conferencias destinadas a un sector del pensamiento o a un sector religioso o filosófico. No. Porque como lo que les voy a decir a ustedes lo tengo por algo que es cierto, es decir, conforme con la realidad, pues en la medida en que es cierto, que yo creo que es una medida sumamente alta, es absolutamente a prueba de que lo use cualquier persona que quiera. Bien, esto, señoras y señores, es la introducción al ciclo de conferencias. En las próximas sesiones vamos a ver este marco que nos permite aprender la acción personal, la acción de los grupos humanos y sus consecuencias en la generación
de realidad histórica, incluida la realidad histórica de nuestro mundo de hoy. Esto es exactamente lo que vamos a ver en las conferencias de este ciclo. Una última cosa de carácter práctico. Como el propósito de estas conferencias es que les sean a ustedes útiles e interesantes, ese es el propósito, tienen que ser bien entendidas. Y como es perfectamente posible, incluso altamente probable, que haya varias cosas que no se entiendan bien, como pasa con cualquier lección, cabe la posibilidad, en este ambiente, cabe la posibilidad de sesiones complementarias de explicación. Es decir, que si transcurrió el ciclo, por ejemplo, o cuando sea, algunas personas desearen unas sesiones de explicación, reiteración, ampliación o debate o lo que fuere sobre algo que he dicho, son ustedes bienvenidos. Lo formulan ustedes a la administración de estas conferencias y se realizará la sesión de manera oportuna. Es decir, que no es que yo deposito una información y desaparezco el mapa. No desaparezco en ningún mapa. Continúo hasta que ustedes estén enteramente satisfechos. Para eso hay sesiones complementarias. Señoras y señores, espero que esto que les he explicado a ustedes les dé un conocimiento o una orientación sobre lo que van a ver y espero que se animen a pasar por este pórtico que es asumir que es bueno saber algo que me puede interesar y que para ello tengo que abrir la mente y el corazón, tener buena voluntad y ánimo de trabajar y paciencia. Buenas tardes.